A partir de hoy, mi hermana y su esposo se mudan con nosotros. Los desconocidos deben buscar otro lugar. De repente, Ion y el esposo de mi cuñada irrumpieron en nuestra casa y dijeron, ¿por qué tengo que dejar esta casa? ¿Por qué ya no podemos vivir juntos como pareja casada? ¿Qué? Reclamó John, que lo había estado tratando como un sirviente todo este tiempo. Es decir, he sido víctima de tu abuso emocional. Es terrible, dijo mi cuñado exageradamente, pretendiendo secarse lágrimas inexistentes. Pero ya no lo aguanto más. Me estoy divorciando de ti. Voy a quedarme con la división de bienes. Esta casa. Soporté esa vida durante 2 años. Así que tengo derecho, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Quién va a pagar los 3.300 pesos de gastos de vida? Al día siguiente, cuando me mudé a una instalación de lujo valorada en 2 millones de pesos, recibí una ráfaga de llamadas de mi histérico esposo y su hermana. Mi nombre es Anna Smith y hace poco cumplí 40 años. Soy tradera e inversora. Compro y vendo divisas y acciones. Gracias a eso, mi trabajo va bien y puedo decir que tengo una cantidad decente de riqueza. Tengo una enfermedad congénita que no es especialmente grave, pero los médicos me aconsejan no esforzarme demasiado y evitar tener hijos si es posible. Aparentemente, hay un riesgo significativo asociado con el parto. Mis padres no me ocultaron esto. Me criaron para enfrentar mi enfermedad desde joven y vivir mi vida con determinación. Mi padre, que trabajaba en una firma de corretaje, me enseñó sobre acciones y gracias a él ahora puedo ganarme la vida con eso. Mi esposo se llama John, tiene 30 años, es 10 años menor que yo, y llevamos casados 2 años. Nos conocimos cuando John empezó a trabajar como mesero en mi restaurante favorito. Pensé que había llegado un chico guapo, pero éramos solo empleado y cliente. Eso fue todo, pero de alguna manera, me cautivó y pasamos de ser amigos a amantes. Antes de darme cuenta, estábamos pensando en casarnos. Pensé, esto no podía seguir. Después de todo, no puedo tener hijos. John todavía está en sus años 20. No pude casarme con él y hacer que renunciara a la posibilidad de tener sus propios hijos. Así que rechacé su propuesta una vez. Pero luego John me dijo, quiero vivir mi vida contigo, Anna, por eso te propuse matrimonio. Si quisiera hijos, habría elegido a alguien más desde el principio. ¿No confías en mí? Estaba tan feliz que lloré y decidí aceptar su propuesta. Después de casarnos, Ion dijo, me quedaré en casa y me encargaré de todo. No odio mi trabajo de mesero, pero ¿no sería más fácil para ti trabajar así? Sabes que soy bueno cocinando. John realmente es bueno cocinando. Originalmente tenía interés en la comida y consiguió un trabajo relacionado con eso. No estaba en la cocina, pero dijo que aprendió mucho viendo. Así empezamos a hablar. Mi hermano trabaja en la industria restaurantera y me dijo que abrió su propio lugar, lo que despertó el interés de John y tuvimos muchas conversaciones. En ese momento, Ion dijo, quiero tener mi propio lugar algún día, así que me pidió que compartiera más historias. Sus ojos brillando. Al ver esos ojos, pensé que era bonito, pero cuando dijo que sería un esposo quedándose en casa, pregunté, ¿qué pasaría con su sueño? Él respondió, ¿crees que ser un esposo quedándose en casa significa que no puedo tener mi propio lugar? Eso es falta de respeto hacia las personas que hacen las labores del hogar a tiempo completo. Eso es pensar de manera anticuada. Además, ¿no sería solitario si estuviéramos separados? Quiero pasar la mayor cantidad de tiempo posible contigo. Al decir eso tan dulcemente, yo, siendo débil, acepté su propuesta. Al principio, las cosas iban muy bien. Yo trabajaba y John se encargaba de todas las tareas del hogar. Pero gradualmente, John dejó de hacer los quehaceres. La sala, que una vez tenía esa vibra de recién casados, empezó a llenarse de cómics y videojuegos. John comenzó a pasar toda la noche jugando frente al gran televisor. Al principio solo era ocasional, así que pensé que estaba bien de vez en cuando, pero empeoró y peor. Y pronto vivía con un horario completamente invertido, día y noche. John, ¿no crees que esto se está saliendo de control últimamente? Sí, lo siento. En verdad estoy metido en este juego ahora. ¿Podrías dejarlo pasar hasta que lo termine, por favor? Rogó. Y yo acepté a regañadientes dejarlo terminar ese juego, pero antes de darme cuenta, estaba enganchado a un nuevo juego. La casa era un desastre. Cuando nos casamos por primera vez, Ion solía limpiar meticulosamente, manteniendo el lugar cómodo. Era un gran esposo quedándose en casa. ¿Qué pasó? Lo soporté durante unos meses, pero un día finalmente tuve que decir algo. John, tenemos que hablar. ¿De qué? Me casé con un hombre adulto, pero ahora parece que estoy lidiando con un niño de primaria.
Parece que soy una mamá regañando a su hijo para que haga sus tareas antes de jugar. Supuestamente somos una pareja casada. Iguales. Tú fuiste quien quiso ser un esposo quedándose en casa, así que necesito que cumplas esa promesa. No digo que no puedas divertirte, solo termina tus responsabilidades primero. Lo dije todo. Y John peleó por un momento antes de decir, entendido, lo siento, he estado flojeando, solo jugaré después de terminar mis quehaceres. Lo prometo. Fiel a su palabra, Ion volvió a ser el esposo quedándose en casa perfecto, pero esta vez había una diferencia. Siempre parecía infeliz. Al principio cocinaba con alegría y mostraba con orgullo la casa limpia. Ahora simplemente apresuraba sus tareas y se retiraba a su habitación. Solía jugar juegos en el gran televisor de la sala y leer cómics en el sofá, pero ahora jugaba juegos en línea en su propia habitación cada vez más. Comenzó a decir cosas como, lo siento, esta noche tengo una incursión en una mazmorra, ¿puedes comer tú sola? Solo deja los platos, los lavaré después. Lo veía alejarse hacia su habitación y comía sola. No importaba lo buena que estuviera la comida, comer sola así hacía que perdiera el gusto, pero como él estaba haciendo los quehaceres prometidos, no podía decir nada. Y no solo era la cena, tengo una batalla de gremio esta noche, no sé cuándo regresaré, ve a dormir sin mí. No volvía al dormitorio, fue así casi todas las noches. Durante el día, salía solo, cuando le preguntaba a dónde iba, solo decía, de compras, y luego no regresaba hasta la tarde. Aún así, siempre se aseguraba de preparar mis comidas y dejarlas listas. Se sentía como sarcasmo, hacía todos los quehaceres, limpieza, lavandería, cocina, así que no podía quejarme, pero esto no era vida familiar. Se sentía como tener una ama de llaves viviendo con nosotros, ya apenas hablábamos, yo solo comía las comidas frías y preparadas sola, me cambiaba a la ropa lavada y me sentaba en la casa limpia, sintiéndome sola. En esos momentos, pensaba, estar sola podría ser menos solitario. Pensando esto, miraba la puerta de la habitación de John y lloraba de tristeza. Aún así, seguí esperando que las cosas se normalizaran. Creía que eventualmente volveríamos a la normalidad. Así que aguanté en silencio. Entonces, después de aproximadamente un año de este estilo de vida, Ion hizo un anuncio repentino. A partir de hoy, mi hermana y su esposo se mudan con nosotros. Los extraños deberían buscar otro lugar. De repente, Ion y el esposo de mi cuñada irrumpieron en nuestra casa y dijeron, ¿por qué tengo que dejar esta casa? ¿Por qué ya no podemos vivir juntos como pareja casada? ¿Qué? Reclamó John, que lo había estado tratando como un sirviente todo este tiempo. Es decir, he sido víctima de tu abuso emocional. Es terrible, dijo mi cuñado exageradamente, pretendiendo secarse lágrimas inexistentes, pero ya no lo aguanto más. Me estoy divorciando de ti, voy a quedarme con la división de bienes. Esta casa, soporté esa vida durante 2 años, así que tengo derecho, ¿verdad? Así es, así es. ¿Quién va a pagar los 3.300 pesos de gastos de vida? Al día siguiente, cuando me mudé a una instalación de lujo valorada en 2 millones de pesos, recibí una ráfaga de llamadas de mi histérico esposo y su hermana. Mi nombre es Anna Smith, y cumplí 40 años hace poco. Soy trader diaria e inversora, compro y vendo divisas y acciones. Gracias a esto, mi trabajo va bien, y puedo decir que tengo una cantidad decente de riqueza. Tengo una enfermedad congénita, que no es especialmente grave, pero los médicos me aconsejan no esforzarme demasiado y evitar tener hijos si es posible. Aparentemente, hay un riesgo significativo asociado con el parto. Mis padres no me ocultaron esto, me criaron para enfrentar mi enfermedad desde joven y vivir mi vida con determinación. Mi padre, que trabajaba en una firma de corretaje, me enseñó sobre acciones, y gracias a él, ahora puedo ganarme la vida con ello. Mi esposo se llama John, tiene 30 años, es 10 años menor que yo, y llevamos casados 2 años. Nos conocimos cuando John empezó a trabajar como mesero en mi restaurante favorito. Pensé que un chico guapo había llegado, pero éramos solo empleado y cliente. Eso fue todo, pero de alguna manera, me atrajo, y pasamos de amigos a amantes. Antes de darme cuenta, estábamos pensando en matrimonio. Pensé, esto no puede continuar. Después de todo, no puedo tener hijos. John aún está en sus 20 años. No podía casarme con él y hacer que renunciara a la posibilidad de tener sus propios hijos. Así que rechacé su propuesta una vez. Pero luego John me dijo, quiero vivir mi vida contigo, Anna, por eso te propuse matrimonio. Si quisiera hijos, habría elegido a otra persona desde el principio. ¿No confías en mí?
Estaba tan feliz que lloré y decidí aceptar su propuesta. Justo después de casarnos, Ion dijo, me quedaré en casa y me encargaré de todo. No odio mi trabajo como mesero, pero ¿no sería más fácil para ti trabajar de esta manera? Sabes que soy bueno cocinando, y John es realmente bueno cocinando. Originalmente tenía interés en la comida y consiguió un trabajo relacionado con ello. No estaba en la cocina, pero dice que aprendió mucho observando. Así fue como empezamos a hablar. Mi hermano trabaja en la industria restaurantera y me contó que abrió su propio lugar, lo cual despertó el interés de John, y tuvimos muchas conversaciones. En ese momento, Ion dijo, quiero tener mi propio lugar algún día, así que me pidió que compartiera más historias. Sus ojos brillaban. Al ver esos ojos, pensé que era agradable, pero cuando dijo que sería un esposo que se queda en casa, pregunté, ¿qué pasará con su sueño? Él respondió, ¿crees que ser un esposo que se queda en casa significa que no puedo tener mi propio lugar? Eso es faltarle el respeto a las personas que hacen trabajo doméstico a tiempo completo. Eso es pensar de manera anticuada. Además, ¿no sería solitario estar separados? Quiero pasar el mayor tiempo posible contigo. Cuando lo dijo tan dulcemente, siendo débil, acepté su propuesta. Al principio, las cosas fueron muy bien. Yo trabajaba y John se encargaba de todas las tareas domésticas, pero gradualmente, John dejó de hacer los quehaceres. La sala de estar, que alguna vez tenía ese ambiente de recién casados, comenzó a llenarse de cómics y videojuegos. John empezó a pasar toda la noche jugando frente al televisor grande. Al principio, solo era ocasionalmente, así que pensé que estaba bien de vez en cuando, pero empeoró cada vez más, y pronto vivía con un horario completamente invertido día y noche. John, ¿no se está saliendo un poco de control últimamente? Sí, lo siento. Realmente estoy metido en este juego ahora mismo. ¿Puedes dejarlo pasar hasta que lo termine, por favor? Rogó. Y yo acepté a regañadientes dejarlo terminar ese juego, pero antes de darme cuenta, estaba enganchado a un nuevo juego. La casa era un desastre. Cuando nos casamos, Ion solía limpiar meticulosamente, manteniendo el lugar cómodo. Era un gran esposo que se quedaba en casa. ¿Qué pasó? Lo aguanté durante unos meses, pero un día finalmente tuve que decir algo. John, necesitamos hablar. ¿De qué se trata? Me casé con un hombre adulto, pero ahora siento que estoy tratando con un niño de primaria. Parece que soy una mamá regañando a su hijo para que haga sus tareas antes de jugar. Se supone que somos una pareja casada, iguales. Tú fuiste quien quiso ser un esposo que se queda en casa, así que necesito que cumplas esa promesa. No estoy diciendo que no puedas divertirte. Solo termina tus responsabilidades primero. Lo puse todo sobre la mesa, y John luchó un momento antes de decir, entendido, lo siento, he estado flojeando, solo jugaré después de terminar mis quehaceres, lo prometo. Fiel a su palabra, John volvió a ser el esposo que se queda en casa perfecto, pero esta vez había una diferencia. Siempre parecía infeliz. Al principio, cocinaba con alegría y mostraba orgulloso la casa limpia. Ahora simplemente se apresuraba en sus tareas y se retiraba a su habitación. Solía jugar en el gran televisor de la sala de estar y leer cómics en el sofá, pero ahora jugaba juegos en línea en su propia habitación cada vez más. Empezó a decir cosas como, lo siento, tengo una incursión en el calabozo esta noche, ¿puedes comer solo? Solo deja los platos, los lavaré luego. Lo observaba alejarse hacia su habitación y cenaba sola. No importaba lo buena que estuviera la comida. Comerla sola así hacía que perdiera su disfrute, pero como él estaba haciendo el trabajo doméstico prometido, no podía decir nada. Y no solo era la cena. Tengo una batalla de gremios esta noche. No estoy seguro cuándo regresaré. Vete a la cama sin mí. No volvía a la habitación. Era así casi todas las noches. Durante el día, salía solo. Cuando le preguntaba a dónde iba, solo decía, de compras, y luego no regresaba hasta la tarde. Aún así, siempre se aseguraba de preparar mis comidas y dejarlas listas. Se sentía como sarcasmo. Hacía todos los quehaceres, limpieza, lavandería, cocina, así que no podía quejarme, pero esto no era vida familiar. Sentía como tener una ama de llaves residente. Apenas hablábamos. Yo solo comía las comidas frías y preparadas sola. Me cambiaba a la ropa lavada y me sentaba en la casa limpia, sintiéndome sola. En momentos como estos, pensaba, estar solo podría ser menos solitario. Pensando esto, miraba la puerta de la habitación de John y lloraba de tristeza. Aún así, seguía esperando que las cosas se calmaran. Creía que eventualmente volveríamos a la normalidad. Así que soporté en silencio. Luego,
Después de aproximadamente un año de este estilo de vida, Ion anunció de repente: a partir de hoy, mi hermana y su esposo se mudan con nosotros. Los extraños deberían buscar otro lugar. De repente, Ion y el esposo de mi cuñada irrumpieron en nuestra casa y dijeron: ¿por qué tengo que dejar esta casa? ¿Por qué ya no podemos vivir juntos como pareja casada? ¿Qué? Reclamó John, que lo había estado tratando como un sirviente todo este tiempo. En otras palabras, he sido víctima de tu abuso emocional. Es terrible, dijo John poniendo los ojos en blanco, fingiendo secarse lágrimas inexistentes. Pero ya no lo aguanto más. Me estoy divorciando de ti. Voy a quedarme con la división de bienes. Esta casa. Soporté esa vida durante 2 años. Así que tengo derecho, ¿verdad? Así es. Así es. John siguió diciendo algo, y su hermana siguió animándolo. Mientras tanto, su esposo solo estaba allí sonriendo burlonamente. Ya veo. Así es como son las cosas. Empecé a entender lo que estaba pasando. Ion debió haber planeado esto desde el principio. Me endulzó para que me casara con él y planeó divorciarme en un momento conveniente. Después de eso, tal como dijo antes, planeó poner sus manos en varias cosas. Nunca planeé casarme, sabiendo que no podía tener hijos y no siendo especialmente atractiva. Mi personalidad es más o menos así. No pensé que ningún hombre quisiera casarse conmigo, así que decidí vivir sola, concentrándome en mi trabajo y mis pasatiempos. Tenía algunos amigos y una relación normal con mis padres y hermano. Mis padres se mudaron al pueblo natal de mi papá después de que se jubilara, viviendo allí con mi hermano y su esposa. Mi hermano trabajó en la industria restaurantera durante unos años, se casó, y empezó un pequeño restaurante con su esposa. Al elegir la ubicación, decidió vivir con nuestros padres. El terreno es espacioso, así que construyeron una casa separada en la propiedad y vivieron juntos en el mismo lugar. Nací y crecí en este pueblo, cerca de la ciudad, así que no es exactamente visitar el hogar cuando voy allí, pero disfrutaba pasar tiempo con mis padres, hermano, cuñada y mis 2 sobrinos. Nunca me sentí sola. Casarme con un hombre 10 años más joven fue una sorpresa incluso para mí. A la luz de los acontecimientos, supongo que me engañaron. Escuchando a John y su hermana, no pude evitar reírme de mi propia necedad. Tenía la sensación de que esto podría pasar. Ion se acercó a mí tan repentinamente y se involucró tanto. Parecía una historia inventada. Al principio, estaba cautelosa, pero su afecto de cachorro me ganó. Empecé a pensar rápidamente: ¿cómo puedo cambiar las tornas? ¿Cómo puedo darles un poco de su propia medicina? Como trader diaria, mi trabajo es leer las situaciones, anticipar el futuro y cambiar las cosas en una dirección positiva. He estado ganando toda mi vida, así que puedo manejar esto también. No, definitivamente lo manejaré. Mientras mantuve mi cabeza baja y luché profundamente, John y su hermana seguían lanzándome insultos. Oye, ¿por qué estás tan callada? Apúrate y empaca tus cosas. Prepárate para irte. Por ahora, actuaré como si estuviera dejando la casa. Está bien, me iré. Comencé a empacar solo mis pertenencias personales. Todo lo que necesitaba era un cambio de ropa, mi computadora portátil para trabajar y algunas otras cosas pequeñas. Aquí, llena esto. John me entregó un papel. Eran los papeles de divorcio. Había escuchado sobre ellos. La sección de testigos ya tenía los nombres de su hermana y su esposo llenos. Presentaré los papeles de divorcio. Te contactaré si necesito algo más. Con sonrisas burlonas, John y los demás me observaron mientras dejaba mi propio condominio con mis pertenencias. Tenía un lugar al que ir por ahora. Me dirigiré allí y pensaré las cosas. Estoy segura de que tendrán más que decir pronto, así que lo enfrentaré entonces. Salí del estacionamiento del condominio y me dirigí a mi destino. Una vez allí, tuve una noche de sueño tranquila y me sentí renovada. Desperté más tarde de lo habitual y tomé un brunch. La comida aquí siempre es deliciosa. Era la primera vez que venía desde que me casé, así que habían pasado más de 2 años. Primero, envié un mensaje a John por WhatsApp, informándole mi ubicación actual y que mi abogado se encargaría de todo a partir de ahora. El teléfono sonó casi inmediatamente, más rápido de lo que esperaba. ¿Qué diablos está pasando? Pude oír a la hermana de John gritar de fondo, pero no lograba distinguir lo que decía. ¿Qué quieres decir con, no te hagas el tonto? ¿Dónde demonios estás? Así que eso fue lo que lo hizo reaccionar. Vine aquí porque me echaron. ¿Hay algún problema? Eso no es lo que quería decir. La voz de John estaba llena de frustración. Es un resort de lujo, solo para socios. ¿Por qué estás ahí? Porque soy socia aquí. Nunca me lo dijiste. Claro, porque nunca lo mencioné. Mientras John decía esto,
Es un hotel muy exclusivo, pero no solo es un hotel, es un resort de lujo con servicios de cuidado vitalicio. En otras palabras, una instalación de retiro de alto nivel. Incluso hay un hospital al lado. Puedes quedarte aquí como huésped del resort o comprar un lugar y vivir aquí como en una casa regular. Para entrar se requieren al menos 2 millones de pesos. Y fue bastante comentado en los medios durante un tiempo. Probablemente por eso John reconoció el nombre y me llamó inmediatamente después de verificar. ¿Por qué eres socia de un lugar así? Porque pagué por el derecho de estar aquí, al otro lado de la línea. Ion emitió algunos ruidos incomprensibles. Alguien mencionó que debería ir a otro lugar, ¿verdad? Así que decidí vivir aquí. Si quieres quedarte en la casa, adelante. Solo asegúrate de pagar los 3,300 pesos de renta mensual. Pero esa es tu casa. ¿Qué quieres decir con renta? Decidí venderla. Llevaba tiempo pensándolo. Y ya no viviré allí más. Nunca planeé casarme y compré este lugar para no ser una carga en mi vejez. Ya había comprado el condominio en el que vivía hasta ayer, pero sabía que tenía que asegurar este lugar rápidamente, ya que instalaciones tan privilegiadas no salen a la venta a menudo. Me lancé. Planeo mudarme aquí cuando sea mayor. Este lugar está un poco lejos de la ciudad, así que sentí que era demasiado pronto para retirarme completamente aquí. Mientras aún podía trabajar, lo mantenía como una casa de vacaciones. Visitaba ocasionalmente para relajarme, pero lo mantenía en secreto para todos. Las únicas personas que lo saben son mi contador y mi abogado. Dame ese lugar también. Mientras pensaba profundamente, Ion dijo de repente eso. Debería poder obtener la mitad de eso. Qué conveniente para él. ¿Quién en su sano juicio estaría de acuerdo con eso? Estaba asombrada. No tengo intención de dárselo. Y a partir de ahora, por favor contáctame a través de mi abogado. Tiene su información de contacto, ¿verdad? Adiós. Colgué el teléfono y lo apagué. Ahora, creo que iré al spa a relajarme, no solo del estrés de ayer, sino de los últimos 2 años. Para mi sorpresa, Ion y la familia de su hermana aparecieron en el hotel al día siguiente. John discutió en la recepción, insistiendo en que tenía derecho a entrar porque era familia. Ya había pedido al personal que no dejara entrar a nadie sin mi permiso. Este lugar era muy profesional. Pensé en ignorarlos por completo, pero no quería causar problemas al hotel. Así que accedí a regañadientes a reunirme con ellos en el lobby. Es un lugar público con el conserje cerca, así que podría obtener ayuda si fuera necesario. Cuando les pregunté qué querían, John sonrió y dijo, Ana, eres muy mala. ¿Por qué no me contaste sobre este lugar? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Sí, ¿por qué nos ocultaste esto? Incluso su hermana intervino con la misma sonrisa. Al verlos así, realmente se parecían, tanto en apariencia como en su naturaleza astuta. No estamos relacionados más, así que no hay razón para decírselo ahora. Por favor, váyanse. Están causando una molestia. Todavía estamos casados. No, no lo estamos. Informé a John que en mi camino aquí ayer, había pasado por la oficina del condado y había solicitado el divorcio. Así que ya no tenemos ninguna conexión. ¿Por qué lo hiciste sin decírmelo? Como si se hubiera olvidado. Él fue quien trajo los papeles de divorcio. Los llenó y me los entregó. No te preocupes. Las parejas divorciadas pueden volver a solicitar sin esperar 6 meses. Ustedes pueden volver a casarse. Sí, exactamente. Compartió su hermana este pequeño detalle que había aprendido en algún lugar. Y John parecía satisfecho. No, gracias. Dije firmemente. Me levanté y regresé a mi habitación, ignorando a los 3 que intentaban seguirme. El conserje los detuvo. No me rendiré. Vendré aquí todos los días para mostrarte cuánto te amo. Eres tan genial. Ion, escuchando su patética actuación mientras me alejaba, me sentí completamente agotada. Inmediatamente contacté a mi abogado para tomar medidas. Era urgente, dado lo rápido que las cosas estaban escalando. Nunca esperé que hicieran esto solo un día después de que me fui. Tenían un don para los esfuerzos inútiles. Ion y la familia de su hermana comenzaron a aparecer diariamente en el resort, esperándome en el lobby. Mi abogado envió una orden de restricción, pero luego hicieron un movimiento escandaloso. Ana me engañó para casarse. Exijo compensación. John afirmó. Él no sabía que no podía tener hijos, y si lo hubiera sabido, no se habría casado conmigo. Por lo tanto, exigió compensación. Si me negaba, amenazó con denunciarme por fraude matrimonial. Le entregué a mi abogado una grabación específica. Le propuse a Anna porque quería vivir mi vida con ella. Si quisiera hijos, habría elegido a otra persona desde el principio. ¿No confías en mí? Estas fueron las palabras que John usó cuando me propuso matrimonio.
Y las tenía grabadas. John estaba furioso, preguntando por qué tenía esa grabación. Es simplemente por mi naturaleza cautelosa. Nunca se sabe qué podría pasar en este mundo, así que siempre tengo un grabador encendido cuando siento que algo podría surgir. Es solo un hábito. Yo confiaba en John y solía escuchar esta grabación sola, recordándome cómo me sentía en ese momento. Nunca imaginé que me sería útil de esta manera. Ahora, John afirmaba que después de casarnos, lo obligué a renunciar a su trabajo y hacer todas las tareas domésticas, acusándome de abuso emocional y exigiendo compensación. Amenazó con denunciarme a la policía por coerción si no pagaba. Desafortunadamente para él, no hay un delito específico de grabación ilegal. Si el contenido de la grabación se usa para causar daño, o si se realiza una entrada ilegal para colocar dispositivos de grabación, o si se daña la propiedad en el proceso, hay sanciones por esas acciones. Sin embargo, el acto de grabar en sí mismo no se considera un delito, fallando en todos sus intentos. John luego exigió compensación por el propio divorcio. Pero fue John quien inició el divorcio sin ninguna razón válida, empujándome papeles de divorcio completados. Por supuesto, también grabé la conversación desde ese momento. El abogado explicó que dadas las circunstancias, era más probable que John me debiera compensación. Finalmente, entre lágrimas, John suplicó por una división de bienes. Acepté considerar su solicitud. Para evaluar adecuadamente los activos y calcular el monto, necesito que dejes el condominio. Una vez que se determinen las cifras, nos reuniremos en la oficina del abogado. Se fueron sin problemas, permitiéndome vender todos los muebles del condominio y ponerlo en venta, como había declarado. Debido a la subida de los valores de la propiedad, se vendió por más de lo esperado. Cuando presenté las cifras totales, John y su familia estaban extasiados. Por supuesto, el total de activos ascendió a decenas de millones. ¿Entonces recibo la mitad de esto? No exactamente. Esto fue solo el valor total de los activos que adquirí yo misma. El abogado le entregó a John un documento detallando su parte, y él se puso rojo de rabia. ¿Por qué mi parte es cero?, explicó pacientemente el abogado. La mayoría de mis activos fueron adquiridos antes de nuestro matrimonio, por lo que John no tiene derecho a ellos. En cuanto al ingreso posterior al matrimonio, John tenía derecho a la mitad, pero después de deducir los gastos de vida, los costos necesarios y la compensación que reclamé, su parte en realidad era negativa. ¿Por qué tengo que pagar compensación? El abogado le mostró las pruebas. John había estado engañando. Su aventura era con una chica que conoció a través de un juego en línea. John le habló de mí, diciendo que tenía 10 años más y una enfermedad crónica, que heredaría todos mis bienes si algo me sucedía y que estaba recibiendo todo el dinero de bolsillo que quería. La chica no lo tomó en serio, pero jugó junto a él por el dinero de bolsillo que John le daba. Testificó bajo la condición de que no buscara compensación de ella. Y también dijiste algo así. Reproduje una grabación del testimonio de la chica. John le habló a esa chica sobre mi condición, explicando que tener un hijo podría ser peligroso para mí. Dijo que cuando llegara el momento, él lloraría y me suplicaría que tuviera a su hijo, creyendo que arriesgaría mi vida para hacerlo. Ella testificó que él se rió al respecto. Sé agradecido de que no te esté entregando a la policía. Gracias a ti, he tenido algunos sueños divertidos y he disfrutado de buena comida, así que llamémoslo así, y no pediré más. John bajó la cabeza y aceptó todo. Así terminó mi corto matrimonio en un desastre. No sé qué pasó con John y la familia de su hermana después, ni me importa saberlo, mientras no aparezcan frente a mí nuevamente. Eso es todo lo que importa. Empujarlo más solo me haría sentir más miserable. Honestamente, el daño emocional fue significativo. Afortunadamente, tengo mucho dinero y tiempo para sanar. Me embarqué en un crucero mundial en un transatlántico de lujo. A bordo, conocí a diversas personas de todo el mundo. Visité numerosos lugares y lo pasé de maravilla. Incluso hubo algunas personas que hicieron que mi corazón palpitara, pero recordando a John, me contuve. No quería salir herida de la misma manera otra vez. Con esa determinación, regresé a casa y comencé una nueva vida. Por un tiempo, viví cómodamente en el Hotel Resort, pero pronto me aburrí. Todavía tengo solo 40 años. Pensándolo bien, todavía soy joven. Vivir con un John mucho más joven me hizo ser consciente de mi edad. Durante mi crucero de un año, conocí a una mujer de más de 80 años que aún estaba activa y buscando un nuevo amor. A la mitad de su edad. ¿Por qué debería renunciar a todo, a pesar del desafortunado final? Amar a alguien fue divertido. ¿Por qué debería dejar que alguien como John arruine la alegría y la posibilidad de amar a alguien de nuevo?
Así es como empecé a sentir. Mientras pensaba en esto, mi teléfono parpadeó con un nuevo mensaje. Era de un hombre que conocí en el crucero. Dijo que estaría visitando Estados Unidos pronto y preguntó si podríamos cenar juntos. Había estado en el barco con su hija de secundaria. Nos llevamos bien y a menudo pasamos tiempo juntos en los puertos. Recordé pensar que tener una hija podría sentirse así. Con ese pensamiento en mente, respondí que me encantaría encontrarnos, sintiendo un ligero escalofrío en mi corazón. Desde el punto medio de la vida, sentí que estaba dando un nuevo paso adelante,